El 26 de abril se celebró el Día Global del Servicio Voluntario Juvenil, evento anual que reconoce el aporte que la juventud realiza para contribuir al desarrollo de sus países mediante el servicio voluntario. En el marco del evento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas y la plataforma Perú Voluntario organizaron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un día completo para conmemorar el trabajo voluntario. Por eso decimos que el voluntariado juvenil también convierte a los jóvenes de ser receptores pasivos en agentes activos, no solamente para su propio desarrollo, sino también para el desarrollo de sus comunidades y de sus países. Para nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que permanentemente posicionamos es la contribución que puede hacer la acción voluntaria al bienestar, a la democracia, al desarrollo y a la cohesión social. Este día es un reconocimiento al voluntariado juvenil. Es un esfuerzo, un enlace, una ligación entre el Estado y la sociedad civil, las diversas organizaciones que han venido trabajando en el tema de la voluntariado. Por la mañana tuvimos el foro Aportes del Servicio Voluntario Juvenil al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú. En él, diversas organizaciones juveniles compartieron sus experiencias de acción, sus limitaciones y desafíos, así como propuestas de trabajo con el Estado. La primera figura es básicamente para los gobiernos locales. Para nosotros es súper importante que sean ellos los articuladores de todos los esfuerzos. Para articulación entendemos que es el trabajo en red, juntar a nuestras organizaciones. Muchas veces nos ha pasado que llegamos a un distrito y somos 5 organizaciones trabajando en el tema de educación. Y también llega el Estado con el tema de educación y son esfuerzos que podrían ser canalizados para poder seguir sumando. Uno de los desafíos sería que tenemos que difundir los programas a través de campañas, de festiferias, llevar los servicios a las comunidades y hacer conocimiento de que la Municipalidad de Lima tiene estos programas que son gratuitos y están dispuestos a la población. Además también un rol muy importante cumplen los medios de comunicación para poder difundir los programas, videos, las redes sociales también. El Rubasuntis, en pocas palabras, empodera a mujeres, vinculándolas con el mercado productivo, empodera a jóvenes, ¿no? Jóvenes están en riesgo de pandillaje, de embarazo adolescente, y los vincula con espacios saludables, mediante el arte, mediante la cultura. Creemos que ahí hay una herramienta de transformación social también, y empodera a niños también, mediante la creatividad. No creemos de que si los niños están en espacios creativos, en espacios artísticos, saludables. Los principales objetivos, el fortalecimiento de las capacidades para el manejo de IETI, ya que se ha trabajado con agentes comunitarios, con personal de salud y lo que es con voluntarios de Cruz Roja, filial Chicha, filial NASA, Pisco, y que podemos observar aquí los manuales que son diseñados por Cruz Roja y lo que es el Ministerio de Salud en conjunto trabajamos y que son diseños metodológicos para la sociedad. Es muy importante convocar a todos los sectores para de alguna forma incentivar la autonomía de estas organizaciones y orientarlas de una mejor manera al logro de los objetivos. Al mismo tiempo, creemos que existen muchas dificultades para articular esfuerzos con el Estado. Para nosotros, que tenemos 5 años de servicio ininterrumpido, todavía es muy difícil trabajar de forma coordinada con el sector. Hay mesas de concertación, mesas de trabajo en donde también nosotros tenemos derecho a participar. También hay leyes y ordenanzas que justamente norman que como ciudadanos podemos participar del planteamiento de un plan, de la formulación, de la evaluación, de la fiscalización. Entonces, nuestro desafío está en aprender todo eso, esos mecanismos legales para poder participar. Y bueno, nosotros también, así como este evento, podemos promover otros para que las autoridades y funcionarios nos escuchen, pero ojo, no solo quejándonos, sino también presentando propuestas. Más a nivel de incidencia con la ciudadanía, involucrar a los ciudadanos para que se comprometan con la realidad ambiental de su entorno, a nivel local, a nivel regional. Y esto se debe a partir de involucrarlos en campañas de limpieza de costas y riberas, campañas de limpieza de playas, de cuencas también que se dan en el interior del país, buscando que la persona, la sociedad civil se involucre.
Bueno, estas son las sinergias que tenemos para con el Estado, pero las políticas de inclusión que nosotros queremos para el trabajo con la red local o las redes locales es poder trabajar tanto el Estado con las organizaciones civiles, dándole una perspectiva y una proyección de fortalecimiento en diversos temas, no solamente un tema cual pueda dar una línea y pueda tener un objetivo, sino fortalecerlo en diversos temas y diversas líneas para que puedan tener jóvenes voluntarios y que puedan respaldar el apoyo de los diferentes ministerios o de las diferentes temáticas de las cooperantes a nivel internacional. La primera, y creo que esto han dicho varias organizaciones hoy día, es mayor promoción y sensibilización del voluntario juvenil como una estrategia de desarrollo. Varios han dicho y hemos puesto descentralizada porque creo que Lima ahora tiene muchos ejemplos buenazos de organizaciones, voluntariados y campañas para promover el voluntariado, pero a veces estos no siempre llegan a las provincias y las comunidades pequeñas donde trabajamos otros voluntarios o donde es más necesitan estos proyectos. Asimismo, participaron 2 mesas de panelistas integradas por representantes del Estado y de las Naciones Unidas, que respondieron a las preguntas del público. Debemos aspirar a un mundo más equitativo. Y la aspiración de un mundo equitativo pasa por el tema del compromiso social, y una de las expresiones más elevadas del compromiso social es el voluntariado. Yo creo que el futuro de la humanidad está en el voluntariado. Y eso hay que construirlo con los jóvenes. De tal manera que yo creo que este esfuerzo está más allá de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Es una opción para la sociedad. Saludo nuevamente el esfuerzo que estamos haciendo ustedes y quiero que vean en cierta forma la cooperación como algo que contribuye, como un complemento a los esfuerzos del Estado y que el Estado solo, sí, la sociedad civil, llámese academia, premios, universitarios, voluntarios, no se va a poder alcanzar. Este evento ha sido el resultado de un total protagonismo de la juventud. Y eso es muy importante porque ellos y ellas, los jóvenes y las jóvenes, se han apropiado de este evento, se han empoderado y han dejado escuchar y han dejado valer su participación ciudadana en temas tan serios como los ODM. Quiero también señalar un hecho importante, como nos recordaba Carla Rojas Bolívar, que esta es la primera vez que Estado, sociedad civil y cooperación internacional confluyen para una celebración tan importante como el Día Global del Servicio Voluntario Juvenil. Y esto precisamente refleja la importancia que para el Estado progresivamente tiene el voluntariado y los voluntarios. Justamente como representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en temas de voluntariado, he recogido también las diversas limitaciones y dificultades que los voluntarios nos han señalado, han encontrado desde el Estado, desde la administración pública en el desarrollo de su acción voluntaria. Por la tarde se realizó la feria Soy Voluntaria, ¿y tú?, donde diversas organizaciones de voluntariado juvenil brindaron información, resolvieron dudas e invitaron a las y los jóvenes a formar parte de sus programas y proyectos. Juegos, teatro de las Marianas, cuentacuentos y otras expresiones artísticas y culturales amenizaron nuestra feria. El voluntariado, no solamente acá en Perú, sino en todo el mundo, como que tiene muchas cosas que ofrecer a los jóvenes como para poder desempeñarse y, ofrecer muchas oportunidades en ámbitos de que pueden, de que les puede servir, como que puede ser muy útil y a la vez muy enriquecedor. En el mundo hay alrededor de 140 millones de voluntarias y voluntarios en varias instituciones y redes. Esta celebración fue una gran oportunidad para que diversos actores y organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales reconozcan las contribuciones hechas por el voluntariado juvenil a lo largo del año en todo el mundo
y perciban en la fuerza juvenil a un aliado para la construcción del desarrollo del Perú.